Bienvenidos a un nuevo módulo del Certificado de Administración Pública. En esta oportunidad comenzaremos el segundo módulo referente a la parte normativa y legal, específicamente el módulo de Derecho Laboral. Es un placer para mí poder impartirles este módulo. Mi nombre es Juan José Planas Carías, soy abogado y notario de la República. Específicamente trabajo en el sector privado. Tengo experiencia en Derecho Laboral de más o menos 10 años. Tengo un máster en Derecho con especialización en Administración y actualmente me encuentro estudiando un máster en Derecho Laboral. El derecho laboral es una rama bastante especializada y como cualquier rama del derecho se rige bajo ciertos principios que inspiran la normativa que está contenida en las diferentes leyes que componen el derecho laboral. Uno de esos principios es el principio protector, que se refiere a que, dado que la relación que existe entre un patrono y un trabajador es una relación desigual, o dicho de otra manera, es una relación de carácter vertical, las normas laborales van orientadas en brindarle una protección especial a la parte trabajadora, ya que la parte trabajadora, podríamos decirlo de alguna manera, es la parte débil de la relación jurídica laboral. Y por tanto, al ser la parte débil de la relación jurídica laboral, las normas laborales van orientadas en brindarle una protección especial de frente a la parte patronal, ya que la parte patronal pues implica una autoridad de frente a la parte trabajadora. Por otro lado, también el derecho laboral se rige por un principio de igualdad. El principio de igualdad, pues como bien sabemos, es aquel principio que dice que todos somos iguales ante la ley. En el caso del derecho laboral, como las partes son, por un lado, el patrono y por otro lado, la parte trabajadora, eso significa que las dos partes son desiguales y por lo tanto lo que hace el derecho laboral para lograr la igualdad entre ellas es darle una protección especial a favor del trabajador, lo que significa es darle un tratamiento desigual a las dos partes, ya que cuando el derecho laboral le da un tratamiento desigual a las dos partes, lo hace en beneficio de la parte trabajadora para poder compensar esa desigualdad. Por otro lado, también tenemos el principio de irrenunciabilidad de derechos laborales, lo cual significa que el derecho laboral no permite al trabajador tomar decisiones cuando esas decisiones le afectan su esfera de derechos laborales. Eso quiere decir, a manera de ejemplo, que si un trabajador firma un contrato de trabajo y en el contrato de trabajo se encuentra incluida una cláusula que establece que él va a devengar un salario inferior al salario mínimo, aunque el trabajador acepte esa condición contractual, aunque el trabajador acepte y firme ese contrato, esa cláusula se toma como no escrita, se toma como una cláusula no válida, ya que, como decía anteriormente, el derecho laboral no permite que el trabajador pueda renunciar a sus derechos laborales y eso lo hace para protegerlo, ya que de lo contrario, si al trabajador se le permitiera renunciar a sus derechos laborales, eso implicaría que en muchas de las ocasiones el trabajador estaría dispuesto a aceptar condiciones con tal de obtener un empleo, incluso aquellas que pudieran ir en detrimento de su esfera de derechos laborales y por lo tanto lo que hace el derecho laboral al no permitirle renunciar a sus derechos laborales es precisamente brindarle una protección especial. De igual manera, pues también tenemos el principio de la norma más favorable al trabajador, lo cual significa que en aquellos casos en los cuales puede haber algún tipo de conflicto entre normas o algún tema de interpretación de normas y resulta que después de haber agotado todas las herramientas que el derecho ofrece para poder llegar a una resolución y si acaso después de haber hecho ese ejercicio la duda es razonable, eso quiere decir que en ese caso un juez, por ejemplo, puede aplicar este principio, lo que implica es elegir aquella norma que más beneficie al trabajador. Hay que tener cuidado porque este no es un principio que nos diga que en cualquier caso la autoridad va a resolver siempre a favor del trabajador, sino que más bien cuando exista una duda, como decía anteriormente, y esta duda persiste y esta duda es razonable, entonces en ese caso un juez, por ejemplo, puede aplicar aquella norma que más favorezca a los derechos o a los intereses del trabajador. También tenemos el principio de primacía de la realidad,
que es aquel principio que implica que en materia de derecho laboral, cuando la formalidad difiere de la realidad y esta formalidad afecta al trabajador, un juez, por ejemplo, puede preferir la situación real versus la parte formal. ¿A qué me refiero? A manera de ejemplo, típico caso. Por ejemplo, tenemos el caso de un trabajador que labora a favor de un patrono, prestando sus servicios bajo un salario y bajo situación de dependencia laboral. Por lo tanto, en ese caso, las dos partes tuvieron que haber firmado necesariamente un contrato individual de trabajo. Sin embargo, supongamos a manera de ejemplo que la parte patronal y la parte trabajadora firmaron más bien un contrato de prestación de servicios profesionales, que dicho sea de paso, es un contrato que no es de carácter laboral. ¿Por qué no es de carácter laboral? Porque es un contrato en el cual no hay una situación de dependencia laboral o de subordinación laboral. Un contrato de prestación de servicios profesionales se refiere más bien a un contrato de carácter privado, no de carácter social o de carácter laboral. Entonces, ¿qué sucede? Si las dos partes tuvieron que haber firmado un contrato individual de trabajo, pero firmaron un contrato de prestación de servicios profesionales, lo cual haría negarle al trabajador los derechos laborales que el Código de Trabajo le ofrece, en ese caso, ante un eventual conflicto en el cual el trabajador demande a su patrono y el patrono intenta excusarse alegando que ese no es un conflicto laboral, porque lo que se firmó en su debido momento es un contrato de prestación de servicios profesionales, si el trabajador es capaz de lograr probar que en ese caso había una situación de dependencia laboral, el juez puede preferir lo que había en la realidad versus lo que estaba escrito. Es decir, en ese caso lo que había en la realidad era un contrato individual de trabajo. Lo que estaba por escrito era un contrato de prestación de servicios profesionales, pero en ese caso el juez podría preferir establecer lo que había en la realidad y por lo tanto tratar el caso bajo la óptica del derecho laboral. Así que esos son los principios principales o algunos de los principios que rigen el derecho laboral. Como decía anteriormente, este módulo se refiere al derecho laboral como una rama especializada del derecho. Entonces, comencemos primero preguntándonos qué es el derecho. Bueno, el derecho, su función principal es la regular la conducta humana. Ahora bien, la conducta humana, como bien sabemos, es amplísima porque puede desarrollarse en diferentes aspectos de la vida cotidiana, tal como por ejemplo tenemos el caso del derecho civil que regula las relaciones entre particulares. Por otro lado, también tenemos el derecho mercantil que regula las relaciones relacionadas con los comerciantes o los actos de comercio. Por otro lado, también tenemos el derecho penal que regula aquellas conductas que son constitutivas de delitos penales y que por lo tanto están sujetas a consecuencias penales, tal como la pena de prisión. Tenemos también el derecho constitucional que regula todos los derechos fundamentales del ser humano. Y así como yo pudiera seguir mencionando una diversidad de ejemplos de ramas del derecho que regulan la conducta humana desde diferentes ámbitos de la vida cotidiana, también tenemos una rama especializada y autónoma que se llama derecho laboral. Así que, ¿qué estudia el derecho laboral o qué es el derecho laboral? El derecho laboral es un conjunto de principios y normas que están destinadas a regular las relaciones de trabajo entre la parte patronal y la parte trabajadora. Por un lado, tenemos al trabajador, que es una persona que presta un servicio a otra que llamamos patrono, bajo o a cambio de una remuneración a la que vamos a llamar salario y bajo una situación de dependencia o subordinación laboral, que es un elemento bien característico de esta rama e indispensable de esta rama. Esto significa, en sentido contrario, que si el trabajo que se va a desarrollar es un trabajo que se presta de manera autónoma o de manera independiente, eso no está regulado por el derecho laboral, ya que el derecho laboral no regula todo tipo de trabajo, sino que el derecho laboral solo regula cierto tipo de trabajo. Y ese cierto tipo de trabajo que regula el derecho laboral es aquel en donde se presta un servicio a cambio de un salario y bajo situación de dependencia laboral. Esto necesariamente nos lleva a hablar desde el principio de aquella
típica diferencia entre un contrato individual de trabajo versus un contrato de prestación de servicios profesionales, ya que en el caso de un contrato individual de trabajo, este lo define el Código de Trabajo en su artículo 17 como aquel contrato en el cual una persona llamada trabajador le presta servicios a otra llamada patrono a cambio de un salario y bajo situación de dependencia laboral. Es decir, el contrato individual de trabajo es un contrato que está regulado por el Código de Trabajo, por el derecho laboral. Ahora bien, por otro lado tenemos los famosos contratos de prestación de servicios profesionales. ¿A qué se refieren este tipo de contrato y por qué hago referencia a ellos? Bueno, en primer lugar, el contrato de prestación de servicios profesionales es un contrato en el cual una persona le presta servicios a otra a cambio de una remuneración, pero donde no hay una situación de dependencia laboral. Por lo tanto, a las partes que contratan en un contrato de prestación de servicio, la podremos llamar, por ejemplo, a la que presta el servicio un proveedor, a la que recibe el servicio un cliente, o la podremos llamar de diferentes maneras, pero no la vamos a poder llamar patrón o trabajador, ya que estos términos son exclusivos y propios del derecho laboral. En el caso de un contrato de prestación de servicios profesionales, tomando en cuenta que es un contrato en el cual no existe una situación de dependencia o subordinación laboral, eso quiere decir que ese tipo de contrato no está regulado por el derecho laboral. Este tipo de contrato está excluido del ámbito de aplicación del derecho laboral por el simple hecho de que a pesar de que hay un servicio y a pesar de que hay una remuneración, no hay una situación de dependencia laboral. ¿A qué me refiero cuando llamamos una situación de dependencia o subordinación laboral? Esto se refiere, por ejemplo, supongamos tenemos el caso de una persona que presta un servicio y está sujeta a un horario de trabajo por regla general. Esta persona también tiene un cargo dentro de la estructura de la institución para poder desempeñar su trabajo. Lo hace sujeto a órdenes, lo hace sujeto a instrucciones. Eso quiere decir que ese es un trabajo que se desempeña bajo una situación de dependencia laboral y no de manera autónoma o de manera independiente. Ya cuando el trabajo se realiza de manera autónoma o de manera independiente, significa que esa persona que está prestando servicios a otra lo hace no bajo un cargo determinado dentro de la estructura de la institución, no hace su trabajo sujeto a órdenes o a directrices diarias de un patrono, que en este caso no lo hay, no lo hace bajo un horario de trabajo exclusivo, lo cual significa que en el horario de trabajo exclusivo un trabajador está desempeñando un trabajo única y exclusivamente a favor de la parte patronal, pero en este caso, en el caso del contrato de prestación de servicios profesionales, no existe ese elemento del horario de trabajo. Así que, por tanto, es importante mencionar desde un principio que en el caso del derecho laboral, este regula contratos individuales de trabajo y excluye, por lo tanto, contratos de prestación de servicios profesionales. Luego podemos hablar acerca de los principios que inspiran esta materia, de los principios que rigen el derecho laboral, que son básicamente aquellos parámetros que definen la lógica de esta materia. Así que algunos de esos principios que rigen esta materia son los siguientes. Por un lado, tenemos el principio protector. ¿A qué se refiere el principio protector? Se refiere a que el derecho laboral, dado que regula relaciones entre patronos y trabajadores, reconoce que entre un patrono y un trabajador existe una relación vertical, es decir, una relación desigual, en razón de que el patrono representa para el trabajador una autoridad y por lo tanto el trabajador está sujeto o está sometido en un sentido técnico a las órdenes y a las directrices que establece el patrono. Así que hablamos en ese caso de una relación de carácter desigual y no una relación igual, no una relación de coordinación. En razón de ello, ya que el derecho laboral reconoce que entre la parte patronal y la parte trabajadora existe una relación de carácter desigual, lo que hace el derecho laboral es velar, tutelar, proteger especialmente a la parte débil de la relación, que es la parte trabajadora,
dándole un tratamiento privilegiado respecto a la parte patronal. Así que en ese sentido, las normas contenidas en el Código de Trabajo y demás leyes laborales, su finalidad es precisamente darle una protección especial a la parte trabajadora, y por eso hablamos de un principio protector. También hablamos del principio de igualdad en el derecho laboral. Como sabemos, el principio de igualdad significa que todos somos iguales ante la ley. Ahora bien, cuando hablamos de patrón o trabajador, como dije anteriormente, el derecho laboral reconoce que las dos partes son desiguales. Entonces, como son desiguales, el derecho laboral lo que hace es darle un tratamiento desigual, porque el principio de igualdad nos dice que hay que tratar igual a los iguales y hay que tratar desigual a los desiguales. Cuando en el caso del derecho laboral las dos partes son desiguales, lo que hace entonces el derecho laboral es darle un tratamiento desigual. ¿En qué sentido le da un tratamiento desigual a las partes? Lo hace en beneficio de la parte trabajadora. Es decir, lo que hace el derecho laboral es darle más derechos a la parte trabajadora, darle más garantías de protección a la parte trabajadora si la comparamos respecto a la parte patronal. Eso significa que la parte trabajadora goza de un tratamiento privilegiado a su favor, y por lo tanto lo que está haciendo la ley en ese caso es darle un tratamiento de carácter desigual, pero un tratamiento de carácter desigual no en su detrimento, sino que en su favor. De igual manera, pues también tenemos el principio de irrenunciabilidad de derechos laborales, lo cual significa que a un trabajador no se le permite renunciar a sus derechos. ¿Qué significa lo anterior? Que si el trabajador cuenta de parte del derecho laboral con una esfera de derechos y por alguna razón el trabajador manifiesta su voluntad que implique la renuncia a un derecho laboral, tal como por ejemplo el derecho al salario mínimo, el derecho a la vacación anual remunerada, el derecho a los días de asueto, entre otros, el derecho laboral no da como válida esa manifestación de renuncia de parte del trabajador. Es decir, por ejemplo, podría un trabajador firmar un contrato de trabajo. En dicho contrato de trabajo se establece una cláusula que regula un salario inferior al mínimo, y aunque el trabajador estuviese dispuesto y firmase ese contrato de trabajo, esa cláusula en particular se tendría como no válida o como no escrita, ya que nuevamente reitero que el principio de renunciabilidad de derechos laborales implica que el trabajador no se le permite renunciar a sus derechos laborales, y lo hace en su favor, lo hace para protegerlo, ya que lo contrario significaría que, por ejemplo, si un trabajador se le permitiese renunciar a sus derechos laborales, eso significaría en muchos de los casos que el trabajador estuviese dispuesto, con tal de obtener el empleo, a aceptar cualquier condición laboral, a pesar de que esa condición laboral pudiera ir en contra de su dignidad o en contra de sus derechos, en contra de su beneficio. Así que lo que hace el derecho laboral es, para protegerlo, no permitirle renunciar a sus derechos laborales. También tenemos el principio de la norma más favorable al trabajador, que también se puede denominar el principio indubio pro operario, parecido al principio indubio pro reo que opera en materia penal, solo que en este caso no tenemos a un reo, sino que tenemos al trabajador, lo cual este principio lo que hace es que en aquellos casos en los cuales puedan existir dos normas que puedan contradecirse entre sí, y la autoridad tiene que decidir por cuál norma va a resolver un caso concreto, si acaso la autoridad, después de haber utilizado todas las herramientas que el derecho le ofrece para resolver esa situación, si aún así existe una duda razonable y objetiva de parte de la autoridad, en ese caso el derecho laboral lo que hace es darle una directriz a la autoridad para que elija en ese caso la norma que más favorece a la parte trabajadora. Hay que tener cuidado con la aplicación de este principio, porque el principio de la norma más favorable al trabajador no significa que en todas las situaciones la autoridad va a tener que elegir aquella norma que más favorezca a la parte trabajadora, sino que, como decía anteriormente, en este caso, cuando exista una duda razonable y después de haber agotado todas las herramientas que el derecho ofrece para resolver esa situación, aún así el caso es de tal magnitud
que le genera a la autoridad una duda razonable o una duda objetiva, entonces en ese caso el juez puede y el juez debe en todo caso elegir aquella norma que más favorezca a la parte trabajadora. Y luego también tenemos el principio de primacía de la realidad, que es aquel principio mediante el cual el derecho laboral, en aquellos casos en los que la formalidad difiere de la realidad, es decir, cuando no hay congruencia entre la formalidad y la realidad, y esa formalidad afecta al trabajador negándole sus derechos, en ese caso el juez respectivo le da preferencia a lo que sucede en la realidad sobre lo que sucede en la formalidad. Voy a explicar este principio a través del siguiente ejemplo. Por ejemplo, tenemos el caso de una persona que presta un servicio a otra persona, lo hace a cambio de una remuneración y bajo una situación de dependencia o subordinación laboral. Como bien sabemos, como ya dijimos anteriormente, ese caso implica que este está regulado por el derecho laboral, porque encontramos el elemento de la prestación de servicio, encontramos el elemento de la remuneración y encontramos el elemento indispensable, que es la situación de dependencia o subordinación laboral, ya que la persona, por ejemplo, tiene un cargo dentro de la institución, recibe directrices y órdenes para poder realizar diariamente su trabajo. De igual manera, también está sujeto a que se le puedan imponer medidas disciplinarias, está sujeto a un horario de trabajo, etc. Así que todos esos elementos, como ya dijimos anteriormente, abonan al hecho que exista una situación de dependencia o subordinación laboral. Es decir, no es un trabajo autónomo el que esa persona está prestando a favor de otra, no es un trabajo de carácter independiente, sino que al contrario es un trabajo bajo situación de dependencia y subordinación laboral. Eso significa que entre esas dos partes, al momento en que esta persona ingresa a trabajar a la institución, las dos partes tuvieron que necesariamente haber firmado un contrato individual de trabajo. Si acaso hubiesen firmado un contrato individual de trabajo, pues en ese caso, entre la realidad y la formalidad habría congruencia. Ahora bien, supongamos que en el caso concreto, en lugar de haber firmado un contrato individual de trabajo, más bien se firmó un contrato de servicios profesionales, es decir, como había explicado anteriormente, un contrato en el cual, si bien es cierto, una persona presta un servicio a favor de otra a cambio de una remuneración, pero como en ese tipo de contrato no existe una situación de dependencia laboral o de subordinación laboral, sino que más bien la persona que está prestando el servicio lo hace de manera autónoma o de manera independiente, en ese tipo de casos, cuando se firma un contrato de prestación de servicio, es un contrato que está excluido del ámbito de aplicación del derecho laboral. Así que eso significaría que si la persona que ingresó a trabajar a la institución a cambio de un salario y bajo situación de dependencia laboral, en lugar de firmar un contrato de trabajo, se firma un contrato de servicios profesionales, eso implicaría que a través de ese contrato se le estarían negando los derechos laborales que tiene el trabajador, ya que en ese caso, si tomáramos en cuenta un contrato de prestación de servicio, el trabajador no tendría derecho a un salario mínimo, no tendría derecho a vacaciones anuales remuneradas, no tendría derecho al aguinaldo, porque todos esos derechos nacen del derecho laboral, no nacen del derecho privado, no nacen del derecho civil o mercantil. Entonces, en ese caso, supongamos, viene el trabajador, de repente surge algún tipo de conflicto con la parte patronal, demanda a la parte patronal, reclamándole indemnizaciones por despido, o reclamándole salarios, o reclamándole vacaciones, y supongamos viene la parte patronal, se defiende alegando que en ese caso no había un contrato de trabajo, sino que un contrato de prestación de servicio, para lo cual presentaría el contrato de prestación de servicio. Ahora bien, si el trabajador es capaz de probar que a pesar de que había firmado un contrato de prestación de servicio, pero en la práctica, en la realidad, había una situación de dependencia laboral, entonces ese juez que está dirimiendo ese conflicto
puede aplicar perfectamente este principio, mediante el cual, en lugar de ver la formalidad, en lugar de ver el contrato escrito, más bien se va a basar sobre la realidad. Eso significaría que al basarse sobre la realidad, el juez lograría ver que ahí hay un contrato individual de trabajo y por lo tanto aplicaría toda la normativa referente al derecho laboral. Así que esos son algunos de los principios que rigen especialmente al derecho laboral. El derecho laboral tiene su regulación de carácter constitucional. Si nos vamos al título segundo, capítulo segundo, sección segunda de la Constitución de la República, referente a los derechos sociales, específicamente el trabajo, a partir del artículo 37 hasta el 52 de la Constitución, ahí se regula todo lo referente al trabajo. Y específicamente en el artículo 38 de la Constitución se regula que el trabajo tiene una función social y que estará regulada por un código. Este código pues se refiere necesariamente al Código de Trabajo. Y en ese artículo 38 se regulan cuáles son los derechos mínimos que debe tener todo trabajador. Ahí se menciona, entre otros, el derecho a recibir igual salario cuando se desarrolla el mismo trabajo en idénticas circunstancias, lo cual significa que si, por ejemplo, dos trabajadores laboran en la misma institución, desarrollan la misma labor y siempre y cuando tengan idénticas circunstancias, que pudiera ser, por ejemplo, la misma antigüedad laboral, entre otros factores, eso significa que esos dos trabajadores tienen que devengar el mismo salario y no hacer ninguna diferenciación salarial en función de la raza, en función del sexo, en función de cualquier otro factor que nada tenga que ver con el trabajo. También se establece el derecho al salario mínimo, que el salario mínimo pues se refiere a que todo trabajador tiene derecho a devengar un monto mínimo que sea suficiente para cubrir las necesidades básicas de un hogar. También se regula la inembargabilidad del salario, que se refiere a que el salario en la cuantía que determine la ley es inembargable, que dicho sea de paso, si nos vamos al Código Procesal Civil y Mercantil, que regula la figura de embargo de salario, el salario es inembargable hasta 2 salarios mínimos mensuales. Lo que exceda en esa cuantía es embargable por ciertos montos, no por el 100%, sino que por ciertos montos. También hablamos del pago del salario en moneda de curso legal. También se establece como derecho mínimo el pago del aguinaldo en el mes de diciembre. También se regulan límites a la jornada de trabajo, ya que un trabajador, si bien es cierto, está sujeto a prestar un servicio a favor del patrono y lo hace a través de una jornada de trabajo por regla general, la jornada de trabajo no puede exceder de ciertos límites. Sabemos que si la jornada de trabajo es de carácter diurna, entendiendo por diurna aquella jornada que va desde las 6 de la mañana a las 7 de la noche, entonces esa jornada no puede exceder de un límite diario de 8 horas ni de un límite semanal de 44 horas. En cambio, si la jornada es nocturna, entendiendo por nocturna aquella jornada que se desarrolla entre las 7 de la noche de un día y las 6 de la mañana el siguiente día, en ese caso el límite diario es de 7 horas y el límite semanal es de 39 horas. También el artículo 38 nos habla acerca del día de descanso semanal remunerado, lo cual significa que todo trabajador que labora bajo una semana laboral completa, entendiendo por semana laboral completa aquella que alcanza el máximo de horas permitido por la ley, tiene derecho a gozar de un día de descanso, el cual, a pesar de que lo descansa, se le remunera tal y como si lo hubiese trabajado. Y por eso se llama día de descanso semanal remunerado. También tenemos los días de asueto remunerados, que los días de asueto se refieren a aquellos días destinados a celebrar algún tipo de festividad nacional propio de las costumbres del lugar. Por eso es que en las leyes tenemos días de asueto tales como el 1 de enero, en donde se celebra el Año Nuevo, tenemos la Semana Santa, tenemos el 1 de mayo que se celebra el Día del Trabajo, el 10 de mayo que se celebra el Día de la Madre, el 17 de junio que se celebra el Día del Padre, entre otros días de asueto. Entonces, ¿en qué consiste este derecho?
Esto consiste en que todo trabajador tiene derecho a gozar de un descanso en esos días de asueto que la ley señala para efecto de motivar la participación ciudadana en esas festividades y que son remunerados porque a pesar de que no los trabaja, de igual manera la parte patronal está obligada a remunerarlos tal y como si los hubiese trabajado. También tenemos el derecho a la vacación no remunerada, que se refiere a un periodo de descanso que debe tener todo trabajador siempre y cuando ese trabajador cumpla un año de servicio con el mismo patrono y dentro de ese año de servicio complete al menos 200 días de trabajo efectivo. En ese caso, la idea del derecho laboral es que todo trabajador, después de haber trabajado bajo las condiciones antes mencionadas, tiene derecho a hacer una pausa y descansar al menos 15 días corridos. También en la Constitución, el artículo 38 regula la edad mínima para poder trabajar, ya que no cualquier persona puede trabajar, sino que ya la Constitución establece y el Código de Trabajo lo sigue desarrollando, cuál es la edad mínima para poder trabajar. También hablamos del derecho a la indemnización por despido, lo cual significa que un trabajador que sea despedido y lo haga de manera injustificada, eso significa que éste tiene derecho a que el patrono le pague una indemnización por los años de servicio que prestó para ese mismo patrón. Y también tenemos el derecho a la prestación económica por renuncia, que significa que cuando un trabajador renuncia y siempre y cuando cumpla con todas las condiciones que establece la ley reguladora de la prestación económica por renuncia voluntaria, ese trabajador tiene derecho a una prestación económica en atención a la antigüedad laboral que tenga con ese mismo patrón. Que dicho sea de paso, no es lo mismo hablar de una prestación económica por renuncia que una indemnización por despido. Son dos figuras diferentes y que tienen una regulación diferente y que tienen una fórmula de calcular diferente. ¿Cuál es la legislación aplicable en materia de derecho laboral? Bueno, tenemos por un lado la Constitución de la República, que como dijimos anteriormente, en el título segundo, capítulo segundo, sección segunda, artículos 37 y 52, se regula un apartado completo que se refiere al trabajo y a la seguridad social. Por otro lado, tenemos la ley secundaria por excelencia que regula las relaciones de trabajo, que es el Código de Trabajo y que tiene su base constitucional en el artículo 38. Luego también tenemos la ley reguladora de la prestación económica por renuncia voluntaria, que de igual manera, como lo mencioné hace un momento, es una ley que establece las condiciones que debe de cumplir todo trabajador a efecto de poder optar o aspirar al pago de una prestación económica cuando éste renuncia. También tenemos algunos decretos legislativos particulares o especiales, si lo queremos decir así, tales como por ejemplo el decreto legislativo 208 del año 2012, que estableció como día de asueto el Día del Padre, es decir, el 17 de junio. También el decreto legislativo número 339 del año 2016, que estableció como día de asueto el Día de la Madre, es decir, el 10 de mayo, entre otras leyes que podemos aplicar al ámbito del derecho laboral. Ahora bien, hablemos acerca del artículo 2 del Código de Trabajo, que nos regula a quienes le aplica el Código de Trabajo. De igual manera, el artículo 2 del Código de Trabajo nos establece el ámbito de aplicación de este cuerpo normativo, es decir, a quienes le aplica el Código de Trabajo. Así que en ese sentido, el Código de Trabajo me divide el ámbito de aplicación en dos partes. En primer lugar, el Código de Trabajo nos dice que este le aplica a todas aquellas relaciones de trabajo entre patronos y trabajadores del sector privado. Y en segundo lugar, el Código de Trabajo me dice que este le aplica a todas aquellas relaciones de trabajo entre el Estado, las municipalidades, las instituciones oficiales autónomas y semiautónomas y sus servidores públicos. Ahora bien, es importante mencionar que esta relación, cuando le aplica al Estado, a las municipalidades, a las instituciones oficiales autónomas y semiautónomas y sus servidores públicos, le aplica siempre y cuando la relación emane de un contrato individual de trabajo, ya que el mismo artículo 2 sigue diciendo a continuación
que en el caso del sector público, este código no le aplica cuando la relación emana de un acto de carácter administrativo, tal como sucede, por ejemplo, cuando el Estado contrata a una persona en un empleo que aparezca asignada en la ley de salarios con cargo al Fondo General de la Nación. O por ejemplo, el Código de Trabajo, en el caso del sector público, tampoco aplica en aquellos casos en los cuales la relación emana de un contrato de prestación de servicios profesionales o técnicos a los que hace referencia las disposiciones generales del presupuesto. Así que esto nos lleva a determinar que en el caso del sector público, si bien es cierto, el Código de Trabajo por regla general nos comienza diciendo que este le aplica a dicho tipo de relaciones, pero hay que tomar en cuenta, como decía anteriormente, que este código aplica cuando esa relación emana de un contrato individual de trabajo. Así que en el caso del sector público, tal como lo verán en el tema del servicio civil y del derecho administrativo, ahí ustedes van a ver y estudiar específicamente el régimen de los servidores públicos, que tiene un estatuto de carácter especial y que se rige por la ley del servicio civil, así como otras leyes sectoriales, tal como la ley de la carrera docente, como la ley de la carrera judicial, así como también otras leyes de carácter especial. Así que este módulo, pues que se refiere al estudio del Código de Trabajo, pues lo vamos a aplicar al ámbito de aplicación antes mencionado. Es decir, al trabajo que se desarrolla en el sector privado y al trabajo que se desarrolla en el sector público, siempre y cuando emane de un contrato individual, que básicamente en la práctica la mayoría de este tipo de contratos aparecen en las instituciones oficiales autónomas. Eso sí, eso no quiere decir que todo trabajador que labora en una institución oficial autónoma, su relación laboral emana de un contrato individual de trabajo, ya que también hay trabajadores que laboran en las instituciones oficiales autónomas cuyo cargo está regido o cuyo empleo está regido por un régimen especial. Así que en ese sentido, bueno, el Código de Trabajo básicamente, independientemente que sea una relación de carácter privado o una relación entre el Estado y sus servidores públicos, como decía anteriormente, en cualquiera de esos casos debe de emanar necesariamente de un contrato individual de trabajo. Así que el Código de Trabajo nos regula la figura del contrato individual de trabajo. Y si nos vamos al artículo 17, este nos dice que en primer lugar, el contrato de trabajo, los sujetos que intervienen en ese tipo de relación contractual, por un lado es la parte patronal y por otro lado la parte trabajadora. ¿Cuáles son los elementos indispensables de existencia del contrato? Por un lado, la prestación de un servicio que le hace el trabajador a la parte patronal. En segundo lugar, la remuneración, a la que necesariamente vamos a llamar salario y no honorario, como sucedería en el caso de un contrato de prestación de servicio. Y también, en tercer lugar, el elemento de la dependencia o la subordinación laboral. Es decir, como decía anteriormente, aquella relación en la cual, por un lado, tenemos al patrono, quien representa una autoridad de frente a la parte trabajadora, ya que ese trabajador necesariamente tiene un cargo dentro de la estructura de la institución, realiza su trabajo bajo directrices o bajo órdenes de la parte patronal, por regla general se sujeta a un horario de trabajo o a una jornada de trabajo y también está sujeto a la imposición de medidas disciplinarias cuando ese trabajador comete alguna falta que vaya en contra de la normativa laboral. Así que en ese caso, pues en resumen, el contrato individual de trabajo es aquel contrato en el cual una persona llamada trabajadora o empleado le presta servicios a otra llamada, ya sea patrono o empleador, a cambio de una remuneración salarial y bajo una relación de situación o dependencia laboral. Las formalidades del contrato, al momento de celebrarlo, modificarlo o prorrogarlo, necesariamente tiene que cumplir con ciertos requisitos. En primer lugar, el contrato tiene que ser celebrado, modificado o prorrogado de forma escrita. En segundo lugar, tiene que ser emitido en 3 ejemplares en original. ¿Por qué razón? Porque un ejemplar le queda a la parte patronal, otro ejemplar le queda a la parte trabajadora
Y un tercer ejemplar, que sería la tercera formalidad, necesariamente se remite a la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo, dentro de los 8 días siguientes a la celebración, la modificación o la prórroga del contrato. Y por última de las formalidades, el contrato necesariamente tiene que reunir todos los requisitos o elementos que establece el artículo 23 del Código de Trabajo, que se refieren a manera de ejemplo las generales de cada una de las partes, la dirección del lugar donde el trabajador va a desempeñar su trabajo, el horario de trabajo, el salario, la forma, lugar y periodo de pago del salario, los dependientes económicos, el cargo, las funciones que va a desarrollar el trabajador, las herramientas que la parte patronal le va a proporcionar a la parte trabajadora a efecto de que pueda desarrollar su labor, entre otras condiciones o requisitos que debe de incluir el contrato individual de trabajo. Por otro lado, el Código de Trabajo nos establece cuáles son las obligaciones y prohibiciones que tiene cada una de las partes, es decir, por un lado la parte patronal y por otro lado la parte trabajadora. Estas obligaciones y estas prohibiciones están reguladas específicamente entre los artículos 28 a 32 del Código de Trabajo. A manera de ejemplo, empezamos con las obligaciones que tiene la parte patronal hacia la parte trabajadora reguladas en el artículo 29. En ese caso, el patrono está obligado a pagarle el salario del trabajador en la fecha, en la hora y en el lugar convenidos. También tiene el patrono la obligación de proporcionarle las herramientas de trabajo a la parte trabajadora. También tiene el patrono la obligación de guardar la debida consideración al trabajador, evitando maltratarlo, ya sea de obra o de palabra, y evitando también cualquier tipo de situación en la que el patrono pudiese ser implicado en una situación de acoso sexual, acoso laboral o cualquier otro tipo de violencia contemplados y que vayan en contra de los derechos de las mujeres. También el patrono tiene entre sus obligaciones concederle licencia a la parte trabajadora en las situaciones que el código así lo regula, tal como por ejemplo en el caso de una situación en la cual el trabajador tenga que estar presencialmente para atender algún tipo de situación familiar, ya sea de un ascendiente o de un ascendiente, como sucedería por ejemplo en el caso de fallecimiento de uno de estos familiares o en el caso de una enfermedad grave de este tipo de familiares. De igual manera, también el trabajador tiene derecho a gozar de licencia, ya sea en aquellas situaciones en las cuales es un directivo sindical y como directivo sindical tiene que asistir necesariamente a alguna comisión indispensable propia de su cargo. O de igual manera también está obligado el patrono a concederle licencia al trabajador cuando el trabajador goza de una licencia de paternidad o una mujer trabajadora goza de una licencia por maternidad. También el patrono tiene la obligación de pagarle los viáticos o los gastos de ida y vuelta al trabajador cuando éste se desempeñe o vaya a realizar alguna misión que sea fuera del lugar distinto de su residencia, así como también cumplir con el reglamento interno de trabajo, inscribirlo en el Seguro Social, entre otro tipo de obligaciones. Posteriormente, el Código de Trabajo nos establece cuáles son las prohibiciones que tiene la parte patronal. Y a manera de ejemplo, entre ellas, al patrono se le prohíbe aceptar gratificaciones al trabajador para que éste pueda conseguir un empleo o que pueda obtener algún tipo de beneficio dentro de su empleo. Tampoco se le permite al patrono tratar de influir en los derechos sindicales del trabajador. Tampoco puede influir en los derechos políticos o las convicciones religiosas. Tampoco puede el patrono realizar cualquier tipo de discriminación, ya sea de manera directa o de manera indirecta hacia el trabajador. Tampoco puede el patrono, a manera de ejemplo, obligar a un trabajador a realizar suscripciones de carácter obligatorio. Tampoco puede el patrono dirigir el trabajo en estado de embriaguez o pagar el salario con algo distinto que no sea moneda de curso legal, tal como podría ser fichas, vales, etc. Tampoco puede el patrono reducir directa o indirectamente el salario de sus trabajadores, entre otro tipo de prohibición. Ahora bien, respecto a la parte trabajadora, el Código de Trabajo
también regula cuáles son las obligaciones y las prohibiciones que establece este código. A manera de ejemplo, en el artículo 31 se establecen cuáles son las obligaciones que tienen los trabajadores. Por un lado, el trabajador tiene la obligación de desempeñar el trabajo para el cual fue contratado. También tiene la obligación de desempeñar su trabajo con eficiencia y calidad. También tiene el trabajador la obligación de obedecer las instrucciones de parte del patrono. También tiene el trabajador la obligación de guardar rigurosas reservas sobre los secretos de empresa. Tiene la obligación de observar buena conducta en el lugar de trabajo. Tiene la obligación de retornarle al patrono las herramientas que el patrono le proporcionó para poder desempeñar el trabajo. También tiene la obligación de someterse a exámenes médicos cuando así sea requerido, salvo que estos exámenes médicos se refieran a pruebas de embarazo o pruebas de VIH, ya que el código prohíbe al patrono la realización de ese tipo de pruebas, entre otro tipo de obligación. Asimismo, el Código de Trabajo en el artículo 32 establece cuáles son las prohibiciones que tiene la parte trabajadora. En primer lugar, el trabajador tiene la prohibición de poder abandonar el trabajo durante su jornada de trabajo. En segundo lugar, también se le prohíbe al trabajador emplear los útiles, herramientas o materiales necesarios para el desempeño del trabajo para una finalidad distinta para la cual le han sido proporcionados. En tercer lugar, al trabajador se le prohíbe realizar cualquier tipo de propaganda en el lugar de trabajo durante el desempeño de las labores. Y en cuarto lugar, también se le prohíbe al patrono portar cualquier tipo de arma, a menos que el arma sea una herramienta necesaria para el desempeño de las labores acorde a la naturaleza de las mismas. A continuación pasaré al tema de la terminación del contrato regulada en el Código de Trabajo. Cuando hablamos de la terminación del contrato nos referimos a la finalización definitiva del vínculo laboral existente entre la parte patronal y la parte trabajadora. Así como la parte patronal y la parte trabajadora celebraron en algún momento el contrato individual de trabajo, de igual manera ese contrato individual de trabajo en algún momento va a finalizar. Por lo tanto, eso implica que se va a disolver de manera definitiva el vínculo laboral existente entre las dos partes. En ese sentido, el código nos regula diferentes situaciones o diferentes causales que provocan ese tipo de terminación de contrato. En primer lugar, tenemos las causales que nos regula el artículo 48 del Código de Trabajo, que son causales que se refieren a la terminación del contrato, que no acarrean ningún tipo de responsabilidad para las partes por la finalización del contrato, es decir, el patrono no tiene ninguna responsabilidad con el trabajador, ni el trabajador tiene ningún tipo de responsabilidad con el patrono por estas causales, y para que eso suceda no se requiere ningún tipo de intervención judicial. A manera de ejemplo, en el artículo 48 se establece que son causales de este tipo el cumplimiento del plazo del contrato, la muerte del trabajador, la muerte del patrono cuando el patrono sea indispensable para la marcha de la empresa o para la continuidad en la marcha para la empresa, entre otro tipo de causal. Es decir, si tomamos de ejemplo la primera causal, que es la del cumplimiento del plazo, bueno, en ese caso resulta que cuando un contrato de trabajo se celebra sujeto a un plazo determinado y no de manera indefinida, siempre y cuando el plazo sea válido por las causales que establece el artículo 25 del Código de Trabajo, es decir, que se refieren a que en un contrato de trabajo se puede incluir un plazo siempre y cuando la naturaleza de las labores a desempeñar por el trabajador sean de carácter temporal, de carácter transitoria o eventual. Entonces, en esos casos, cuando ese contrato se sujeta a un plazo determinado, al cumplirse el plazo, resulta que el contrato se finaliza, lo cual implica que en ese momento, cuando el contrato finaliza, no generó ningún tipo de responsabilidad para ninguna de las partes y para ello no se requirió ninguna autorización o ninguna intervención de ningún juez. Ahora bien, el artículo 49 nos establece causales de terminación de contrato que tampoco conllevan ningún tipo de responsabilidad para ninguna de las partes, pero para que eso suceda,
tiene que necesariamente haber una intervención de un juez. ¿Cuáles son esas causales a las que se refiere el artículo 49 del Código de Trabajo? En primer lugar, se refiere a aquella causal en la cual el patrono decida cerrar la empresa de manera definitiva, ya sea total o parcialmente, ya que el patrono está sufriendo algún tipo de incosteabilidad en su negocio. Es decir, el patrono no está cubriendo los costos de su negocio y por lo tanto esa situación le lleva a tomar la decisión de cerrar la empresa, ya sea de manera total o de manera parcial. Cuando eso sucede, el patrono, si acaso viene y promueve un proceso judicial ante el juez competente, demuestra esa situación de incosteabilidad que lo está llevando a cerrar la empresa, ya sea de manera total o de manera parcial, si acaso logra probar la causal, el juez le puede dar la autorización para poder finalizar los contratos sin responsabilidad patronal. Lo contrario sería a que, si bien es cierto, el patrón no está sufriendo una situación de incosteabilidad, decide cerrar la empresa, pero no somete el caso a conocimiento de un juez, el patrono cierra la empresa, eso provocaría una terminación de contrato, pero el patrono estaría obligado a pagar una indemnización por despidos injustificados a favor de la parte trabajador. Pero si acaso el patrono requiere o promueve la intervención judicial, entonces en ese caso, media vez el patrono logre comprobar la causal que acabo de mencionar, en ese caso el juez lo puede autorizar a finalizar los contratos sin responsabilidad patronal. Y la otra causal a la que se refiere esta disposición es la causal segunda, el artículo 49, que es cuando el patrono clausura su negocio, ya que, por ejemplo, el patrono se dedica a la industria extractiva, quiere decir aquel tipo de industria en el cual el patrono, en atención al rubro de la empresa, trabaja con algún material que se agota, tal como sucedería, por ejemplo, en una minería, en el cual el patrono extrae minerales, pero de repente se agota el material y eso lo conlleva a cerrar el negocio. Entonces, por lo tanto, el patrono también puede acudir ante un juez para ahorrarse o para no tener ningún tipo de responsabilidad por la finalización del contrato. Por otro lado, también entre las causales de terminación de contrato tenemos aquellas figuras típicas de terminación de contrato que son renuncia, despido y terminación de contrato por mutuo acuerdo. Vamos a empezar primero con la renuncia. En el caso de la renuncia, esta figura está regulada en el artículo 54 del Código de Trabajo. La renuncia significa una terminación de contrato unilateral por parte del trabajador, es decir, la renuncia es un derecho que le corresponde al trabajador de poder finalizar unilateralmente el contrato de trabajo, e incluso esa terminación de contrato o esa renuncia promovida por un trabajador no requiere de la aceptación de la parte patronal, porque por esa razón, por naturaleza, la renuncia es una terminación de contrato unilateral por parte del trabajador. Ahora bien, cuando un trabajador renuncia, hay que establecer dos posibles escenarios. El primer escenario es que el trabajador renuncie sin derecho al pago de una prestación económica, vacaciones proporcionales y aguinaldo proporcional. Y el segundo escenario es en el cual el trabajador, ante su renuncia, sí tiene derecho al pago de una prestación económica, vacaciones proporcionales y aguinaldo proporcional. ¿De qué depende que el trabajador pueda aspirar o no pueda aspirar a ese tipo de prestaciones? Depende si cumple o no cumple con los requisitos y condiciones de la ley reguladora de la prestación económica por renuncia voluntaria. Es decir, cuando un trabajador renuncia, pueden presentarse cualquiera de las dos situaciones. Si ese trabajador al momento de renunciar resulta que cumple con todas estas condiciones y requisitos de esa ley, en ese caso el trabajador va a tener derecho al pago de la prestación económica, al pago de las vacaciones proporcionales y al pago del aguinaldo proporcional. En sentido contrario, si el trabajador renuncia, pero no cumple con alguna o ninguna de las condiciones y requisitos establecidos en esa ley, en ese caso puede renunciar, pero no va a tener derecho al pago de la prestación económica, vacaciones proporcionales y aguinaldo proporcional.
Así que a continuación vamos a ver cuáles son los requisitos y condiciones que establece la ley de renuncia para poder recibir el pago de estas prestaciones. En primer lugar, la ley reguladora de la prestación económica por renuncia voluntaria, tal como lo mencionaba anteriormente, establece todas las condiciones y requisitos que un trabajador tiene que cumplir a efecto de que ante su renuncia pueda aspirar al pago de esa prestación económica. A manera de resumen, esta ley establece los siguientes requisitos y condiciones. En primer lugar, el trabajador tiene que ser un trabajador permanente dentro de la institución. Es decir, se excluye a trabajadores que por la naturaleza de su trabajo son trabajadores temporales. En segundo lugar, el trabajador tiene que tener un mínimo de antigüedad laboral para el mismo patrono de 2 años. Es decir, podría ser un trabajador permanente, pero que tiene, por ejemplo, 1 año y medio de trabajar en la misma institución, y eso implicaría que ante su renuncia no tendría derecho al pago de esa prestación económica por renuncia, ya que es necesario que ese segundo requisito se cumpla, es decir, el mínimo de antigüedad laboral de 2 años. En tercer lugar, el trabajador antes de renunciar tiene que presentar un preaviso por escrito a su patrono notificando que va a renunciar en una fecha futura. Por eso se le llama preaviso, porque es una notificación previa que el trabajador hace a la parte patronal antes de renunciar. Y ese preaviso tiene que cumplir con un plazo, ya sea de 15 días o de 30 días de anticipación, dependiendo si el trabajador ostenta algún cargo de jefatura o no ostenta ningún cargo de jefatura. Si el trabajador ostenta un cargo de jefatura, el preaviso tiene que presentarlo con al menos 30 días de anticipación. Si el trabajador no ostenta un cargo de jefatura, en ese caso es suficiente con que el trabajador presente su preaviso con 15 días de anticipación. Como cuarto requisito, el trabajador tiene que presentar una carta de renuncia, que es la que le va a poner fin a la relación laboral. Es necesario mencionar que esta carta de renuncia no puede ser presentada en un documento privado simple, sino que la ley requiere que necesariamente esa carta sea presentada ya sea en un documento privado autenticado ante un notario, o ya sea en un acta o en un documento, una hoja especial que emite para dichos efectos el Ministerio de Trabajo y Previsión Social o un juez con competencia o jurisdicción en materia de trabajo. Y por último requisito, el quinto requisito, es que el trabajador anexe fotocopia de DUI con su carta de renuncia. Si el trabajador cumple con todos esos 5 requisitos y condiciones, eso implica que al momento de renunciar tiene derecho al pago de esa prestación económica. En sentido contrario, si el trabajador no cumple con alguno o con ninguno de los requisitos y condiciones antes mencionados, puede renunciar, pero ante su renuncia no va a tener derecho al pago de una prestación económica por su renuncia. Luego, respecto al cálculo de la prestación económica por renuncia, es importante mencionar que el artículo 8 de esta ley establece la forma de cómo se puede calcular esta prestación económica. Y básicamente lo que nos dice esta disposición es que la prestación económica se calcula de la siguiente manera: multiplicando un salario de 15 días del trabajador por los años de servicio que tiene de trabajar en la misma institución. Es decir, salario de 15 días multiplicado por el número de años de servicio. Ahora bien, el artículo 8, inciso segundo de la ley, establece un límite al salario de 15 días que se le va a considerar al trabajador. En ese sentido, esta disposición nos dice que para efectos del cálculo de la prestación económica, el salario no podrá ser superior a 2 veces el salario mínimo diario legal vigente. Es decir, que por ejemplo, si el trabajador labora en el sector comercio y servicios, siendo el caso que actualmente en ese sector el salario diario es de $12, en ese caso, como la ley me dice que el salario no podrá ser superior a 2 veces el salario mínimo diario, si yo multiplico 2 por 12, que es el salario mínimo diario, eso me da un salario diario de $24. Y si yo multiplico
$24 diarios por 15 días que me pide la fórmula, eso me da un salario máximo de 15 días de $360 quincenal. Así que, por ejemplo, si el trabajador devenga un salario de $500, un salario de 15 días sería un salario de 250, lo cual no excede de los 360 antes mencionados. Ahora bien, si el trabajador, por ejemplo, devenga un salario de $1000 mensuales, un salario de 15 días sería 500 mensuales, sería 500 quincenales. Por otra parte, también tenemos la terminación de contrato por mutuo acuerdo entre las partes, la cual está regulada en el mismo artículo 54 del Código de Trabajo, que es donde también está regulada la renuncia. Cuando hablamos de la terminación de contrato por mutuo acuerdo, esta se refiere, tal como su mismo nombre le indica, a una terminación convenida entre las dos partes, es decir, donde la parte patronal y la parte trabajadora se ponen de acuerdo a efecto de finalizar voluntariamente el contrato de trabajo. En este caso, cuando la terminación del contrato se da bajo esta figura, la ley nos establece que necesariamente debe ser por escrito y que no genera ningún tipo de responsabilidad para ninguna de las partes, a raíz de la terminación del contrato. En la siguiente sesión continuaremos con el tema de la terminación de contrato, específicamente abordaremos el tema del despido. Así que agradezco su atención y los veo en la siguiente sesión.